temas, aunque todo parezca que está perdido y que Dios guarda silencio, tu victoria está cerca. Amén. 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 Esta mañana, pronto cierro un momentico ahí el micrófono. No hay problema. Esta mañana me salí a comprar algo y un vecino me decía: hola pastor, ¿cómo está? Buenos días. La pastor está que me convence. Y yo estoy que lo convenzo de qué. Está que me convence. Dijo, suena esa alabanza, a mí los pelos se me ponen de punta. Dijo, yo lo escucho hablar a usted, dijo, y qué palabra, qué alabanza. No sé cómo explicarlo, pero cada servicio yo me escucho la alabanza y me escucho la palabra y está que me convence. Déjame que una persona fuerte por aquí. Quería compartirles esto porque yo el domingo pasado hablaba de la alabanza y hablaba de la oración, ¿cierto? Y yo a veces digo, si una persona del mundo dice, yo escucho la alabanza, no la que hacemos aquí, esto no se trata de que porque se hace en familia de Dios o se haga en otro lado, es la alabanza a Dios. Amén. Dijo, es impresionante lo que yo siento. Es impresionante. Y me acordaba cuando estábamos en la avenida Séptima, que se acercó un muchacho y me dijo, casi me tumba, casi me tumba. Yo quiero que ore por una gripita que yo tengo. En el terminal. Sí, pues yo dije avenida Séptima, pero no me acordaba que habíamos estado también en la 13. Y en esa ocasión la batalla espiritual fue dura. Cuando yo llamé a varios líderes a la oficina y dije, vengan que vamos a orar, el muchacho decía, pero si me dije que orara por una gripa, ¿para qué tantos? Pero lo que yo sentía, como siempre lo he dicho cuando me pasan casos así, cuando a veces siente uno pasa de animal gigante, ese día la guerra y la batalla espiritual fue impresionante. Y lo que estaba hablando era el demonio y decía casi nada. Y esta mañana cuando me decían, hasta que me convence. Es impresionante lo que se siente cuando ustedes empiezan la alabanza. Todo eso existe, iglesia, es una guerra espiritual, es una batalla espiritual, que en la medida en que todos tomemos conciencia que lo único extraño que nosotros estamos haciendo, digamos extraño entre comillas para el mundo, es alabar a Dios. Es levantar nuestra voz para honrar, adorar y glorificar al único Dios. Amén. Entonces, creámosle al Señor, levantémonos a creerle al Señor. Jason lo decía hace un momento y es muy cierto, estamos viviendo los últimos tiempos. Muchos porque hemos sido levantados en hogares cristianos y de pronto por años se nos volvió costumbre, ¿cierto? Oír que son los últimos tiempos y que son los últimos tiempos, pero efectivamente, iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. Yo no puedo decir que falte un año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, no sabemos, ninguno lo sabe, pero estamos viviendo los últimos tiempos. Parto, vamos parto.
Han empezado desde hace rato los dolores de parto del cual el Señor hablaba. Y yo quiero que pensemos por un momento en nuestra familia, nuestros hijos. Esto no se trata de meter susto y el pastor nos está metiendo susto. No. Tal vez uno de los sobrinos míos que yo más dudaba de que buscara y llegase a los pies del Señor, en estos momentos está en España congregándose en una iglesia cristiana. No lo hizo aquí, se fue para España y allá está congregando. Y trabajando. Y con este tema de la pandemia, pues más se tendrá que agarrar de la mano porque ya está más fuerte en este momento la cuestión del... Pero yo vuelvo e insisto, piensen por un momentico, esto no es para asustar, piensen por un momento en cada uno de sus familiares, hijos, ¿cierto? Hermanos, tíos, cuñados, yernos, nueras, nietos, ¿cierto? Papá, mamá, suegros, suegra, porque ahora no es que el suegro y la suegra no. Todos. ¿Cuánto nos falta a nosotros? La palabra del Señor dice tú y tu casa, tú y tu casa. Y si nosotros estamos fríos, es momento de que nos metamos en el calor del Señor. Nos metamos de nuevo bajo el abrigo del Señor. Y poder nosotros ser esos enlaces de oración, esos enlaces de bendición para nuestra familia. Es tiempo, iglesia. Yo no lo digo para asustar a nadie, yo simplemente lo comento y cada uno tomará decisiones. Pero yo los invito, voy a estar haciendo ese llamado. Es más, Jason, que va a estar encargado de la parte de evangelismo, ¿cierto? Estamos tratando de hacer todo un organigrama para este año. Y yo le decía a él, si es necesario empezar a premiar de alguna manera, no debería de ser así, ¿cierto? Es que la salvación no se trata de incentivar ni de comprar, sino de ser sensible a la palabra. Pero yo le decía a Jason esta semana, si es necesario, invitemos a cada miembro de familia de Dios que de aquí en adelante empiece a traer un familiar, que se preocupe por traerlo a la iglesia, no porque la iglesia crezca, no, es que tenemos que tomar conciencia de que estamos en los últimos tiempos y debemos velar por nuestra familia. Darnos lo que nos mandaron. Cada familiar, cada amigo que traigan a la iglesia los domingos y que velen por ellos, pues entonces miremos a ver cómo vamos a premiar a cada uno, al menos para incentivarlos a hacer las cosas, para incentivarlos a compartir la palabra. Pero es urgente, urgente. Dice un versículo que nosotros estuvimos hablando el domingo antepasado, el domingo pasado, y de la cual también en los devocionales lo han nombrado mucho en este tiempo, en estos días, refiriéndose a la viuda, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Cuál viuda? La viuda insistente que le dijo al juez injusto, hágame justicia, ¿cierto? Y dijo el juez injusto, pues me tocará hacerle justicia porque si no esta señora, mire, no me va a dejar en paz. Y dijo el Señor, eso está en Lucas 18, versículos 7 y 8, si alguien necesita Biblia, le acercan una. Dice en Lucas 18, versículos 7 y 8, dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Acaso Dios, vuelvo y repito, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo
que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra, encontrará fe en la tierra. En otras palabras, el problema no es que el Señor responda a su oración. El problema es, usted de verdad le está pidiendo al Señor, de verdad usted se levantó en fe a creerle, porque el Señor dice, sí hará justicia y sin demora. El problema no es ese, el problema es que cuando el Señor venga, está pronto a venir, y el problema es que la fe pareciera que se está hundiendo. Y volvemos a lo mismo de las parábolas que el Señor colocó de ejemplo, ¿cierto? 10 vírgenes, 5 habían aprovisionado bastante aceite, o sea, bastante unción, bastante llenura. 5 tenían la lámpara encendida, pero sin reservas. El problema es que estamos viviendo los últimos tiempos y las reservas de fe. No estamos hablando del mundo, de la iglesia. Las reservas de fe de la iglesia se están acabando. Ya no queremos. ¿Y cómo vamos a reunirnos ahora? Ahora menos, con eso del coronavirus. Esas aglomeraciones, si no iba antes, menos ahora. Estoy haciendo entender. Pero lo que el Señor nos está diciendo, todos los que claman a Él día y noche, le dará respuesta y sin demora. El problema es que nosotros no queremos clamar al Señor día y noche. Ay, qué pereza, yo ya le pedí, si no me responde, pues ¿qué vamos a hacer? Eso al Señor no hay que estarle diciendo cada rato. Es más, se había levantado hasta una enseñanza donde decían que al Señor no había que pedirle, porque Él ya conocía las necesidades de cada uno. Entonces, ¿para qué le pedimos si Él ya conoce las necesidades? Y yo lo he insistido en Familia de Dios, porque es que el mismo Señor fue el que dijo: pedid y se os dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán, porque todo el que pide recibe, al que llama se le abre, el que busca encuentra. Y el Señor aquí en esta parábola de la viuda insistente vuelve y lo repite. Se tardará mucho el Señor en responderles, dice: les digo que no. ¿A quiénes? A todos los que claman a Él día y noche. Yo no sé si usted tiene un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un cuñado, un primo, un tío, papá, mamá, esposo o esposa, por quien clamar día y noche. Pero iglesia, ya no es tiempo de religión, ya no es tiempo de religiosidad. No. Es tiempo de agarrarnos de la mano del Señor como debe ser. ¿Y cómo debe ser? En espíritu y en verdad. Ser esos verdaderos adoradores. No desmayemos, no paremos de clamar a Dios. La victoria ya no tarda. No perdamos la fe. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pastor, y si me da el coronavirus y me muero, gloria a Dios. Porque para los únicos que la muerte es victoria son para los hijos de Dios. Y de pronto nos causa como risa, pero como está ahorita la situación, creo que es mejor irse uno a descansar. Para algunos, y de hecho el Señor fue tan perfecto que todo lo dejó por anticipado, ¿cierto? Algunos tenemos al Señor por tardanza. Es que yo le pido y le pido y le pido y le pido y le pido al Señor y
Por eso quise hoy a cantar esa alabanza, aunque todo parezca perdido, y que el Señor, mire, guarda silencio. El Señor no me responde, el Señor no me oye, el Señor no me escucha. He estado tratando de cambiar un poquitico ese chip que tenemos metidos, ¿cierto? Y que nos enseñaron que pareciese que Dios es un Dios chiquitico. No encuentro a Dios. Yo oro y no lo encuentro. Yo lo busco en oración y no lo encuentro. Entonces, como nos enseñaron que no encontramos a Dios, porque Dios es muy pequeñito. ¿Ah? A veces pensamos que Dios es como el celular, ¿cierto? No sé dónde lo dejé. Márquele usted a ver si de pronto suena por ahí el celular. Pastor, ore usted a ver si Dios lo escucha. Yo no lo encuentro. Pero vuelvo y repito, dice la palabra del Señor: cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar. Yo vuelvo e insisto, la palabra del Señor lo dice. Ahora la pregunta es: ¿usted lo cree que Dios lo llena todo? Amén. ¿Están todos hermanos? Claro. ¿De qué tamaño es entonces? Infinito. ¿Por qué nos metemos en la cabeza que no encuentro a Dios? Usted es tan pequeñito que me perdió. ¿Será que Dios está por aquí? ¿En qué rinconcito estará? Cree que es una célula. Pero resulta de que no es así. Dios lo llena todo. Su majestad lo llena todo. El Señor no me responde, no lo encuentro. No es que no lo encuentre, es que el Señor no se ha dejado encontrar. Es diferente. ¿Por qué no se ha dejado de encontrar? Dice el Señor: cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar. Él está aquí. Amén. ¿Seguro? Amén. Y si no lo sentimos, ¿es por qué? Y no se ha dejado encontrar. Y yo le decía a la iglesia en estos últimos servicios: usted puede ver a una persona ahí al lado suyo, llena de la unción, temblando, glorificando, bueno, hablando en lenguas, y usted dice: está loco, yo estoy al lado de ella y no encuentro nada, no siento nada. Mentira, está fingiendo. No está fingiendo, es que de ese o de esa el Señor se dejó encontrar. Y lo que deberíamos es estar preocupados diciendo: Señor, que me falta a mí, yo quiero lo mismo, yo necesito lo mismo. Señor, aquí estoy de todo corazón. Señor, muéstrame que me falta, pero lo necesito, lo quiero. Y va a llegar el momento en que yo siempre fui uno de esos incrédulos. No, de verdad. Fui criado en una iglesia más bien, ¿cierto?, enmarcada en ciertas cosas. La respeto, la quiero mucho. Ahí nací, ahí me llevaba mi mami, ¿cierto? Pero cuando yo me fui un día para un encuentro en Guatemala, yo vi a la gente empezar a caerse, y la cosa más impresionante, yo le dije: Señor, yo sí me voy a caer porque usted me toca. Creo que había como unos 40 pastores, creo que pasábamos de 40 pastores. Todos cayeron, quedábamos como 3. Yo le decía: Señor, ¿y para mí? Y se empezó esa confrontación tremenda, ¿cierto? Y se acercó, ni siquiera el pastor que estaba dirigiendo la palabra y que estaba dirigiendo la administración, sino uno de los servidores, y me dijo: el Señor lo va a tocar. Y se fue. Pero pasó un rato. Y Señor, no. Y para mí no. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que yo no supe ni siquiera, pero me caí.
No supe qué pasó. Yo no supe qué pasó. O sea, es como si me hubiera quedado dormido y hubiera entrado en un sueño y me vi corriendo por ese pasillo hermoso. Al fondo se veía esa luz y yo miraba como puras incrustaciones de piedras preciosas, un pasillo que deslumbraba. No, y yo corriendo, pero yo corría en el aire. Nunca me olvidará eso. Y salí yo a la luz y era como un patio inmenso, hermoso, había una fuente preciosa que eso brotaba el agua. Yo miré eso y lo único que corrí fue a meterme allá. ¡Fum! Esa era mi intención, ¿no? Lanzarme en esa fuente. Cuando miré, bajaba el nombre mío así como... Yo no sé si ustedes han visto cuando salen los pentagramas musicales que bajan las notas así musicales, así bajaban las letras del nombre mío. Y cuando me fui, ya mire, yo ya iba a meterme al agua, estaban los pastores diciendo: pastor, reaccione, reaccione, pastor, reaccione. Y apenas reaccioné yo, no me dejaron meter, y yo me decía: ¿a dónde? A la fuente, no me dejaron. Ya todo el mundo se había ido, ya todo el mundo había salido y yo era el último que quedaba ahí tirado en el piso, y me dicen que yo ni respiraba, que yo no quería devolverme, yo estaba más contento allá y no me dejaron meter en la fuente. Pero cuando uno le pide a Dios de corazón, y yo vuelvo e insisto, totalmente verídico, el problema no es Dios, Él lo llena todo. El problema no es Dios, donde usted se pare, está. Para donde usted vaya, Él está ahí porque Él lo llena todo. Amén, así es. Lo he puesto de ejemplo porque tuve la oportunidad, y lo he hecho varias veces, de estar en minas de carbón y bajar 1500 metros dentro de una mina. La respiración se hace pesada, por más de que tenga buena ventilación. Cuando usted va por un túnel de eso y se le apaga la lámpara, usted no ve nada. Usted se puede hacer con la mano así que usted no la ve. Y usted dice: ¿de verdad? Sí, usted puede ponerse la mano aquí que usted no ve, de la oscuridad tan terrible. Y quiere que diga una cosa: he orado al Señor en esos túneles y he sentido su presencia. Amén. Por eso la palabra dice: por mal, ¿dónde me esconderé? ¿Cierto? En lo profundo no, subiré tampoco, no hay forma. Él lo llena todo. Entonces no es que usted no encuentre al Señor por lo chiquitico. Es que el Señor dice: me dejaré encontrar. El problema no es Dios, somos nosotros. Estoy haciendo entender. Amén, así es. Aunque parezca que el Señor no responde, aunque parezca que todo tarda, aunque parezca que definitivamente yo ya perdí todo, ¿ya para qué? Señor, ¿ya para qué? Pero no hay ya para qué. Si uno mira un ejemplo, Habacuc, ¿cierto? Es una cita bíblica muy conocida. Si la quieren buscar bien, si no, yo se la leo aquí. Dice: y el Señor me respondió. Se titula La respuesta del Señor. ¿Cuánto están esperando respuesta del Señor? Amén. Dice: y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar. Aunque parezca tardar. Espérala.
porque sin falta vendrá. Amén. ¿Para cuánto de nosotros la visión parece tardar? ¿Para cuánto de nosotros la respuesta de Dios? Y de pronto muchos dirán, pero es que yo lo que estaba esperando ya se murió. Yo lo que estaba esperando era que el Señor solucionara mi matrimonio y ya nos separamos, ya nos divorciamos. Usted estaba pidiendo una respuesta del Señor. Tal vez la respuesta que el Señor está dando no es la que usted quería. Pero Dios responde. Señor, quiero que arregles mi vida. Lo he repetido hasta el cansancio. Y tal vez el Señor va a quitar un poco de personas del lado suyo. Y usted dice, pero es que eso no era lo que yo quería. Porque nosotros queremos a veces que el Señor ajuste a las personas a mí, a mi parecer. Y no es así. Pero el Señor dice, aunque parezca tardar, espera, porque sin falta vendrá. Es lo mismo que el Señor estaba diciendo en la parábola de la viuda insistente. ¿Se tardará el Señor en responder? No. No se tarda, llega a tiempo. Tal vez no sea el tiempo que usted quiere, pero el tiempo del Señor es perfecto. La respuesta llega a tiempo perfecta. No es que se demore. A veces pensamos mal concepto que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Algunos es que el Señor me dio, pero me quitó. Y de hecho, si usted lee Job lo declara cuando le quitó todo. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. El Señor dio, pero el Señor no quitó. Y les voy a leer un versículo muy conocido que se ha prestado para tergiversarse muchísimo. Romanos 11:29. De pronto este sí quiero que lo busquen. Y son muy conocido un versículo, pero quiero que hoy lo tengan presente y ojalá nunca más se nos olvide. Romanos, capítulo 11, versículo 29. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, porque las dádivas de Dios son irrevocables. ¿Las dádivas de Dios son qué? Como lo es también su llamamiento. Es irrevocable lo que el Señor da. Y es irrevocable el llamamiento que el Señor hace. Y a veces de pronto nos provoca meternos, ¿cierto? ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida nosotros sentimos que el Señor nos llamó? ¿Sí? Jesús Alexis, Dimas, Gloria, Beatriz, Consuelo, Francisco, Susana, Edith, Doris, Yasmin, Tatiana, Sudalexi. Es más, así nos guste o no, ¿a cuántos el Señor nos llamó al altar? Que es que ahorita no estamos en el altar, pero los llamó. Es irrevocable. No hubiera venido hoy al servicio. Es irrevocable. No importa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, lo voy a leer en otras versiones. Préstenme atención porque quiero que saquemos de verdad algo importante de aquí. Dice la palabra de Dios para todos. Y Dios no quita lo que regala. Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Dios le pasó una invitación para hacer del altar. Tú te bajaste
La invitación sigue vigente. Él no la ha quitado. Nunca la va a quitar. Ahí está. El que se bajó porque quiso. No sé si me hago entender. ¿Dios quitó la invitación? No. Eso dice la palabra. Lo voy a leer en otra versión. Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que Él ha elegido. Lo voy a leer en la Reina Valera. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. La versión Dios habla hoy dice: pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Entonces, no podemos decir, es que la versión esa, no. ¿Qué tenemos que tener claro nosotros como hijos de Dios? Si ve, pastor, que los regalos que Dios da, me dijo alguien un día, si ve que los regalos que Dios da no los quita, o sea que la salvación no se pierde. Dije, no, espere, no nos dejemos engañar de Satanás, es que ese es el gran error. Una cosa es si Dios quita los regalos y otra cosa es si la salvación se pierde. Estoy haciendo entender. Vamos a suponer que yo le digo a mi hijo Moisés David, aquí tiene las llaves del carro último modelo. Te lo regalo. Moisés David, tenga mucho cuidado. Hay muchos sitios peligrosos, ¿cierto? No te vayas para los barrios X, Y o Z solo. Si algún día tiene que ir por ahí, trate de ir acompañado o a luz del día, porque de noche usted no sale con el carro de allá. Cuídelo, ¿cierto? Pero él dice, pura mentira de mi papá. Y se va para esos barrios peligrosos en la noche. Llegaron, lo atracaron, se lo quitaron y quedó sin carro. ¿El papá se lo quitó? No. ¿Él lo perdió? Sí. ¿Por no ser obediente? Sí. La palabra del Señor dice, ante la tentación. ¿A quién le dijo eso? ¿A los del mundo? ¿A los hijos? No se vaya, allá hay tentación, huye, córrale porque es peligroso. Cayó. ¿Dios le quitó la salvación? No. ¿Usted la perdió? Sí. ¿Por qué? Por no ser obediente a la palabra. Dios le quitó el llamado a un pastor porque cayó en pecado. No. Se lo pueden quitar las credenciales, la misión, ¿cierto? Donde estaba trabajando, la misión X o Y o Z. Le dijeron, ¿sabe qué? A ver las credenciales que le habíamos dado, usted ya no pertenece aquí, hágame el favor y se va. ¿Quién lo echó? La misión. ¿Le quitó las credenciales el Señor? No. ¿Dios es un Dios que restaura? Sí. ¿El llamamiento es eterno? Sí. ¿Dejó de ser pastor? No. ¿Dejó de ser siervo de Dios? No. Dejó de ser siervo para la misión donde estaba. Pero si Dios lo escogió, también estoy totalmente seguro que ese que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, lo más probable no, estoy seguro que él sabía que esa persona iba a caer, pero que de igual manera él la levanta, la restaura, porque él tiene el poder para hacerlo. ¿A dónde quiero llegar hoy con todo esto? Es que no hay excusas. Si el Señor dice, ¿se tardará el Señor en responder? No. A los que claman el día y noche, no.
Escribe la respuesta porque a su tiempo se cumple. Entonces la victoria de cada hijo de Dios, haya fallado o no haya fallado, ¿está cerca? Sí. ¿Qué tan cerca está? Tan cerca como de un simple corazón sincero para Dios. ¿Me hago entender? ¿Dios está aquí? Sí. Dios está en su casa. Si usted llega y dobla rodilla y le dice: Señor, de verdad fallé, perdóneme, y Él va a decir: vení, hijo, vení, hija, tranquila, aquí estoy. Y dice: me dejaré encontrar. ¿Restaura? Sí. Ah, que es que en la iglesia no me volvieron a recibir. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que te reciba la iglesia o que te reciba Dios. El problema es que te restauren en la iglesia o que Dios te restaure. Yo siempre le he dicho a la gente: todo el que se haya ido de la iglesia y quiera volver con un corazón sincero, pues aquí estamos para recibir. Si lo hace Dios, ¿quién soy yo para no hacerlo? Lo dijo el apóstol Pedro. Cuando el Señor los llamó allá a predicar a ese poco de gentiles. Y usted imagina la cara de Pedro. Yo nunca he comido nada impuro y nunca me he juntado con gente impura, y ahora el Señor me manda a predicar la palabra aquí a esto. Y estaba predicando, ni siquiera había terminado la palabra cuando el Espíritu Santo llegó a todo ese poco de gentiles. Y los otros que venían conmigo: ¿ahora qué hacemos? Pues, ¿ahora qué hacemos? Si Él ya los bautizó, el Espíritu Santo ya los bautizó, ¿quién soy yo para negarles el bautismo en agua? No, hay que hacerlo. Entonces yo vuelvo y digo lo mismo. Si el Señor dice que el llamamiento de una persona es irrevocable, Él no quita las credenciales, las quita la denominación, las quita una doctrina, las quita un ministerio, como lo quieran llamar. Pero Dios no nos quita. No se lo quitó a Pedro. Antes de que cante el gallo me negarás. Pero cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a levantar a todos los otros. Él le quitó la credencial que le había dado. No. Pero cuando usted vuelva a mí. O sea que el problema, la respuesta se tarda en lo que nosotros nos demoremos en volver a Dios de corazón. Amén. De corazón. Yo vuelvo e insisto: todo el que tenga un llamado, todos tenemos un llamado, porque si estamos aquí, Él nos llamó a ser sus hijos. Amén. Y a muchos de nosotros nos llamó al altar, nos llamó a servir en algún ministerio. Y a nosotros se nos hace fácil decir: es que yo era servidor de familia de Dios, yo era pastor, yo era de la alabanza, yo era de allí, yo era de acá. Y arriba está diciendo el Señor: ¿cómo que era? Yo lo estoy esperando. Yo la estoy esperando. No era, es. Llega el día en que el Señor va a poner el dedito ahí en el camino: vení para acá. Pero qué fácil y qué bueno sería que cada uno de nosotros nos diésemos vuelta y lo buscásemos de todo corazón. Estaba el Señor hablando con los discípulos, ¿cierto? Estaban en el templo, iban saliendo los discípulos mostrándole el templo, y les dijo el Señor: porque ellos admiraban de la majestuosidad del templo, ¿cierto? Yo no quedará piedra sobre piedra. Se tiró el cuento, ¿cierto?
40 años haciendo la obra. Es como si ustedes me llevaran ahorita a ver el templo más hermoso y majestuoso, ¿no? Y yo fuera saliendo con ustedes y les dijera, no quedará piedra o piedra esta. Eso está en Mateo 24, ustedes lo conocen, Mateo 24. Vamos a leer unos versículos. Mateo 24. Señales del fin del mundo. Vamos a ver si de pronto los señales que el Señor dice en algo concuerdan con lo que vivimos, ¿cierto? Mateo 24, ¿lo tenemos? Mateo 24, dice señales del fin del mundo. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. ¿Sí ha pasado eso? Y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. En aquel tiempo, ¿en cuál? ¿En cuál tiempo? Estaba el Señor Jesús hablando hace 2000 años. En aquel tiempo, ¿cuál? Hoy. ¿Lo tenemos claro? Hoy se apartarán muchos ¿de qué? De la fe. De la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán y engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, el que se mantenga firme ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿A dónde quiere llegar? El que se mantenga firme ¿hasta qué? Hasta el fin. Entonces yo vuelvo a lo mismo. ¿El Señor le quita la salvación a alguno? No. ¿Muchos la van a dejar botada? ¿La fe de muchos se va a enfriar? ¿Se van a apartar? ¿Dios les quitó la salvación? ¿Ellos la dejaron? Me estoy haciendo entender, porque es el mismo Señor. Aquí no está hablando ni el apóstol Pedro, ni está hablando Mateo, ni está hablando Juan, ni está hablando Lucas, no, ni está hablando Marcos, ni está hablando Pedro, ni Pablo. Aquí está hablando el Señor. Y el Señor fue el que dijo, el que se mantenga firme hasta el fin. Tenés la salvación, yo te la di como un regalo especial, no la podían pagar, ahí tiene la salvación, cuídala. Cuídala. Mantente firme hasta el fin. Ojo porque lo van a perseguir. Ojo porque lo van a odiar. ¿Por qué lo van a perseguir? ¿Por qué no van a odiar? Porque tenemos la salvación. Porque la luz del Señor está con nosotros. Si la luz estuviese apagada no nos dirían nada. Pero como usted pasa por el lado de alguien que anda en oscuridad y usted en luz, ¿qué pasa?
Ayuda. Es lo que yo siempre he dicho. Apague todas las luces de la casa. Si no lo ha hecho, hágalo hoy. Y después pasa alguien, ¿cierto? Prende la luz del celular y se la pone en la cara. Después de que usted está un rato en oscuras. ¿Usted qué dice? Quite eso de ahí. Es lo mismo que pasa en el mundo espiritual. Igualitico. ¿Usted cómo cree que me miran por aquí a veces en los sitios esos donde fuman tabaco? ¿Ah? No, yo no puedo pretender que ellos digan, oh, pastor, buenos días, cómo me alegra de verlo. No. ¿Sabe qué me sostiene? Que yo estoy con el vencedor, con el que ya venció, con el que me da la victoria. Ellos verán si le siguen matando la cabeza. Pero mientras yo me mantenga bajo la sombra del Altísimo, pues tendrán que encandelillarse. ¿Me hago entender? Amén, así es, pastor. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos. La respuesta de Dios tarda lo que nosotros nos demoremos en creer. Dijo Santiago: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dichoso el que resiste la tentación. Tenemos que hacerlo. Hoy hago de verdad un llamado vehemente para que volvamos, para que retomemos, como dice la palabra, para que de nuevo de las hoces, ¿cierto?, hagamos espadas de nuevo. Pero es necesario, es tiempo. No falta mucho. Muchos estamos esperando un milagro. No ha llegado, Dios no me responde. No sé dónde está Dios, se me perdió Dios. Yo vuelvo e insisto, Dios está en todos lados. Preocupémonos si no lo encontramos, porque lo más probable es que Él no se ha dejado encontrar. El milagro está ahí. ¿A qué distancia? A la distancia de un corazón sincero. Un corazón que de verdad cumpla lo que le ha prometido al Señor, porque muchos le hemos prometido cosas al Señor y no le cumplimos. Muchos hemos recibido milagros increíbles. Algunos milagros ya comenzaron a suceder y aún estamos dudando. ¿Que a veces es difícil? Claro que sí. ¿Que el Señor lo enseña a uno porque es la única manera de mantenernos en la fe? Sí. Si no fuera por esas situaciones difíciles, nosotros no aprenderíamos de fe. Y cosas que le han pasado al pastor, sí, claro, yo también puedo dar testimonios. Un día en la avenida Quinta, hace muchos años, una pareja que se iba a ir para Medellín. Habían intentado de todo para tener un hijo, la señora no quedaba embarazada, ya habían perdido toda esperanza, y el Señor ni siquiera me pidieron que orara para que Dios le diera un hijo. Me pidieron que orara al final del servicio para que les fuera bien en el viaje, porque se iban para Medellín. Y estando orando, allá adelante en el altar estaba la pareja ahí, ¿se acuerdan? No sé, los que ya estaban en esa época, estaban las escaleritas, ellos estaban ahí. Y estaba orando cuando siento esa voz que me dice: dígales que les voy a dar el hijo que tanto buscaron. Y yo, ya perdieron la esperanza, ya la señora pues, no viejita, pero pues ya es madura. No, la palabra no la tengo. Señor, ni siquiera me pidieron eso. Me dijeron pues tú eras para él. O sea, empieza toda una serie. Hoy les estoy contando eso ya porque pasó el tiempo. Pero para mí ese momento fue duro. Ya ellos me habían dicho que ya habían perdido las esperanzas. Ya ellos me habían dicho que ya no iban a seguir insistiendo.
Y ya iba yo a decir amén cuando otra vez a usted me dijo, díselo. Y el Señor le dice que el hijo que han estado buscando, Él se lo va a dar. Y esa señora empezó a llorar y llorar. Yo creo que Susana estaba ese día, Jason también. Dimas también. Y se fueron para Medellín. A mí me olvidó. Como a los 2 meses, creo que fue que me llamaron. Pastor, pastor, estoy embarazada. Yo, ¿con quién hablo? La palabra, pastor, que usted nos dio. Y yo, gracias, se cumplió la palabra. A los 6 meses, pastor, me tienen que hacer cesárea, no dan esperanza de vida. Me dicen que el niño me muere. Pastor, ¿para qué el Señor me dio el niño así si me lo iba a quitar? ¿Qué cree que siente uno? Pero era esa voz que me decía, ya no empecé la buena obra. ¿Usted cree que yo no la termino? Y entonces empiezan todos esos versículos que le vienen a uno, el que empezó la buena obra, la va a terminar, no se preocupa, sigue orando, sigue en fe. ¿De qué? Pastor, ya le sacaron el bebé. Y la fe del pastor se murió. ¿Qué pasó? El niño sigue vivo. Siga orando, no desmaye. Mire, si hubiera sido por el pastor, yo no sé, yo seguí orando. Pero era ese susto, era ese mal genio, era esa rabia. Señor, ¿por qué me ponen esto? Señor, si iba a hacer así, ¿para qué me pusiste a la palabra? Señor, ¿por qué? Pero no, que si no, yo no aprendo que el que comienza la buena obra la termina. Así, con ese dolor que yo sentía en mis entrañas, así me tocó aprender de fe. Pastor, me dijeron que el niño estaba ciego. Y usted no crea, que ore. Pastor, que el niño está sordo. Usted no crea, ore. Pastor, que le estoy hablando, cada una de las frases que le estoy diciendo, estoy hablando de intervalos de 15 días, de 8 días. Aquí no le estoy diciendo toda de una. Pero estamos hablando de que 8 días orando para que no fuera ciego. Y después, Señor, 8 días orando para que no fuera ni ciego ni sordo. Y sude, así como estoy sudando ahorita, y llore. Porque yo trataba de que él no se diera cuenta que mi voz estaba, pero mis lágrimas escurrían. Yo creo que ayer le conté y puede dar testimonio de eso. Y después, Señor, que no sea ni ciego, ni sordo, ni que tenga muerte cerebral. Tal vez no sea fácil aprender de fe, aprender a moverse uno, aprender que el que empezó la buena obra, ¿cierto? Y lo van a perseguir, y lo van a odiar, y van a vivir, pero manténganse firmes hasta el fin, dice el Señor. Hoy es un niño hermoso, grande. Cada cumpleaños me mandan las fotos. Y pastor, ¿cómo va? Con las lágrimas. Esa señora lo parió físicamente, pero a mí me tocó parirlo espiritualmente. Allá metido orándole al Señor y llorándole al Señor. Pero puedo dar fe de que sí, cuando se busca de todo corazón. Yo no sé si el milagro no ha llegado, yo no sé si ya comenzó a llegar. Simplemente el Señor está necesitando gente que se levante a creerlo, gente que el Señor llamó y que piensan que eso fue en el tiempo pasado. Pero el Señor no, los llamados son irrevocables. Ahí está, como dice una de las versiones, la tarjeta de invitación está ahí vigente.
vigente. Para el Señor no. El Señor ya pagó por todos. Pues eso dice la palabra, ¿cierto? Ejemplo, Isaías 53, ¿qué dice? Eso lo hemos leído hasta el cansancio. Hay canciones que cantan eso. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Dice en 2 Corintios: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Qué nos falta? Creer, movernos en fe. Movernos en fe. ¿Para qué hace el Señor milagros? ¿Cuántos necesitan un milagro? Amén. ¿Y para qué cree que el Señor hace los milagros? Para que se vea la obra y la gloria de mi Señor. Para que no nos miente. ¿Cuántos milagros han visto? ¿Ah? ¿Muchos? ¿Seguro? ¿Pero ustedes mismos, el Señor ha hecho un milagro en alguna vez? ¿Para qué creen que lo hizo? La palabra dice: para que Dios sea glorificado, ¿cierto? Para que se levante tu fe, para que usted le pueda compartir a otro y decirle: mire, me consta, Él hizo un milagro en mí. Cuando le preguntaron, ¿cierto? Maestro, estaban los discípulos, yo creo que parecían como a niños preguntones, y aparte de eso bien legalistas. Maestro, ¿quién fue el que pecó? ¿Él o los padres? Y el Señor dijo: ni el uno ni el otro. ¿Ah? Ninguno. Sino que eso sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Yo vuelvo y pregunto: ¿cuántos han recibido un milagro? Eso sucedió para que la obra de Dios se haga evidente en usted. Se evidencia la obra de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a hacer con esas evidencias? ¿Ah? Yo vuelvo e insisto, porque es que cada vez que uno une la palabra, ¿cierto?, empieza todo a tener sentido. Agarraron a una mujer pecadora, ¿cierto?, que la encontraron en el acto mismo del adulterio, y dijeron: dos pájaros en un solo tiro, ¿cierto? Vamos a apedrear a esta mujer y vamos a encontrar la razón para apedrear al Señor. Maestro, la ley de Moisés dice que todo, la mujer que sea encontrada, todo el que sea encontrado en el mismo acto de la adulterio debe ser apedreado. ¿Usted qué dice? Se agachó, escribía en la tierra y levantó y dijo: todo el que esté libre de pecado, que esté libre, que tire la primera piedra, el que esté libre de pecado. ¿Qué pasó con los que la iban a apedrear? Todos se fueron, maestro. ¿No la condenaron? No. Yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Pasó un milagro? Sí, en esa época no le perdonaban la vida a ninguno que encontraran en el adulterio. Claro, a conveniencia, ¿no? Porque si no hubieran llevado también al hombre, pero llevaron a la mujer. Se supone que tenían que apedrear a los dos.
Pero al hombre le dieron. Ahora sí. Pero el Señor le dijo, listo, el milagro ya está hecho, ahora. ¿Ahora qué tiene que hacer? No vuelvo a pecar. Cuidar el milagro. No peque más. El simple hecho de que el Señor nos haya llamado y darnos salvación ya es un milagro. No teníamos salvación, nos la dio. Ya es un milagro. ¿Cómo lo cuidamos? No pecando más. Pero es que, pastor, la palabra dice que todos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos y todos somos pecadores. Pues sí, todos somos pecadores. Pero la sangre de Cristo, entonces, ¿qué hizo? Ya, yo tampoco la voy a condenar, pero vaya y no peque más. No sigan adulterio. Pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido milagros? A mí me dijeron que todos. Hace un rato me respondieron que todos. Ahora la pregunta es, ¿de verdad dejamos el pecado a un lado? ¿O seguimos pecando? Y entonces la evidencia de Dios, porque es que eso dice la palabra. Esto sucedió, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo respondiéndole a los discípulos. Esto sucedió para que la obra de Dios se haga evidente en su vida. El milagro que el Señor hizo en usted y en mí se hizo para que la obra de Dios se haga evidente. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que usted está demostrando? Y si le estás pidiendo hoy un milagro al Señor, ¿va a servir de evidencia ese milagro? El Señor no tarda en cumplir la promesa. Eso dice la parábola de la viuda insistente. Y eso dice también, ¿va a venir el día del Señor? Claro que el Señor viene. Y dice, aunque algunos lo tienen por tardanza, pero no va a tardar en cumplir esa promesa. Iglesia, despertemos. Despertemos, porque de nada nos sirve venirnos al servicio, oír una palabra y decir sí, sí, sí. Pero las evidencias de que yo soy hijo de Dios, las evidencias de que el Señor me llamó a mí a servirle, es tiempo de retomar lo que el Señor me llamó a hacer. Y si le vuelvo a fallar, mientras el Señor no venga, todavía hay chance de volver a levantarse. ¿Cuándo se terminan las oportunidades? Cuando suene la trompeta. Ya no hay más. ¿Pero estamos a tiempo? Sí. ¿Todavía podemos? Sí. Dice el apóstol Pedro, si lo quieren buscar, segunda de Pedro 3, es muy conocida también esta cita. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Dice, queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo, segunda de Pedro 3. En las 12 he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra, ¿con una mente qué? Íntegra. Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Versículo 3. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación.
pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda, el Señor no tarda, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si el Señor tarda. El pastor dice que volvamos, pero el Señor tarda. Yo tengo un llamado, pero ese después, el Señor tarda. Todavía hay tiempo. Hasta ahora comenzaron los dolores de parto. ¿Están seguros? ¿Cuánto falta? No sé. Si Dios ya hizo un milagro en cada uno de nosotros, ¿dónde está lo que evidencia ese milagro en nuestras vidas? Y yo vuelvo e insisto, aun si usted tiene ese llamado y usted conoce a alguien que tiene ese llamado, yo los invito. Es tiempo de retomar otra vez. Es tiempo. La victoria está tan cerca, como de un corazón dispuesto. Sencillo. Hablemos con el Señor. Hablemos con el Señor. Es más, dice la palabra, va a llegar el día en que ni siquiera para congregarse, ahorita tenemos toda la libertad. ¿Cuántos tienen todavía familia? Amigos pendientes para que reciban al Señor. ¿Cuántos necesitan un milagro? Y el milagro está ahí, cerquita, a la vuelta de un corazón sincero, al lado de un corazón sincero. Pero es tiempo de verdad de no seguir jugando a ser cristiano, sino de ser hijo de Dios. Tu victoria es esta.